Hola, muy buenos días. Pues son las 9:15 y empezamos la sesión técnica de hoy. Como sabéis, porque os lo hemos hecho llegar por correo electrónico y ya como viene siendo habitual, estamos intentando que no son las que, huir un poco de la endogamia y también dar voz a las personas, pues que están trabajando en diferentes campos de la salud pública y hoy, pues ha tenido la amabilidad de acompañarnos Francisco Javier Rodríguez Rajo, que es catedrático de la Universidad de Vigo e investigador principal del Grupo de Investigación Biología Vegetal UN. Actualmente, además, es secretario de la Asociación Española de Aerobiología, también es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Aerobiología y pues tiene una amplia experiencia en este ámbito, en el ámbito de la aerobiología aplicada, aplicada a la salud pública. Y para que os hagáis una idea de cuál es su experiencia y cuál es su bagaje profesional, pues ya ha dirigido más de 15 proyectos o contratos con empresas, ha participado también en más de 40, es autor de más de 160 artículos científicos, ha dirigido 12 tesis, tiene también pues diversos libros, tiene también publicados diversos libros o capítulos del libro y supongo que un largo etcétera que nos podría ocupar estos 15 minutos que vamos a dedicar a la sesión. A modo introductorio, comentaros que la Consellería de Sanidad, a través de un convenio con la Universidad de Santiago y también con la Universidad de Vigo, hemos intentado pues tener un proyecto que abunde en el control aerobiológico de Galicia. Y además, pues teniendo en cuenta en el momento en el que estamos, en la época en la que estamos, consideramos que tiene una gran importancia difundir cuál es el resultado de esta colaboración que llevamos a cabo en la Dirección General de Salud Pública a través de la Red de Aerobiología de Galicia. Y pues por eso nos decidimos a invitar al doctor Rodríguez Rajo, él tuvo la amabilidad de aceptar y pues el título de la sesión técnica que hoy nos ocupa es A Rede Galega de Aerobiología, ¿para qué sirve? Y sin más dilación, pues cuando quiera. Vale, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias a la Dirección General por invitarme a participar en estas sesiones técnicas. Bueno, pues la Red Gallega de Aerobiología a lo que nos dedicamos es al control atmosférico de partículas biológicas. Está formada la red por un grupo de la Universidad de Santiago y un grupo de la Universidad de Vigo, que dirijo yo. Y desde el año 1998 trabajamos en colaboración con la Consejería de Sanidad y con la Dirección General de Salud Pública para monitorizar toda la atmósfera de las grandes ciudades gallegas para ver la concentración de partículas biológicas sobre polen y esporas que existen en la atmósfera. ¿Por qué es importante monitorizar e incluso predecir la cantidad de polen en la atmósfera? Porque actualmente aproximadamente el 24% de las personas, de los que el 40% son niños o jóvenes, sufren en la actualidad algún tipo de alergia por partículas biológicas como el polen. Y la EACI, la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, estima que en 15 años el 50% de los europeos pues, van a sufrir algún tipo de alergia. Con lo cual, ya hoy en día, tanto el ACI como la SEAI, que es la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, pues ya consideran que la alergia comienza a ser hoy en día una amenaza de salud pública de dimensiones pandémicas que tiene un impacto en la calidad de vida e incluso en la economía sanitaria. ¿Por qué es esto? Porque es importante predecir la concentración de polen para realizar un ahorro en los medicamentos. La medicación, los antihistamínicos que nos tomamos para evitar pues, la sintomatología alérgica, pues es mucho más efectiva cuando se hace antes de que tengamos esos síntomas. Una vez que tenemos los síntomas, ya su eficacia pues, es mucho menor, con lo cual vas a consumir muchísimos más antihistamínicos y vas a producir pues, un efecto negativo en la economía sanitaria, porque son medicinas que gran parte son subvencionadas. Además, hay estudios realizados desde miembros de la Dirección General en el cual, cuando hay las concentraciones de polen altas en la atmósfera, se detecta un aumento de sobreconsultas de atención primaria por rinitis alérgica, con lo cual se sobresaturan pues, todos los servicios.
Además, en Europa se estima que el asma y la rinitis provocadas por las alergias al polen generan pues, más de 100 millones de días de asentismo en la que la gente no va a trabajar. Y lo que es mucho peor, pues son muchísimas pérdidas económicas por lo que conocemos como presentismo. Una situación en la que la gente acude a trabajar porque para que no le descuenten el día, pero realmente no rinde y son días de trabajo que se pierden. Por eso es muy importante tanto monitorizar como predecir esta cantidad de polen en la atmósfera porque nos va a evitar pues, unas pérdidas económicas pues, muy importantes. Además, en el contexto actual que estamos de cambio climático, cada vez vemos más situaciones como esta. Pues una gran masa de pinos en los cuales se produce una gran concentración, una gran concentración de polen que se emite a la atmósfera. Cada vez con el cambio climático va a haber más concentraciones de polen a la atmósfera e incluso esas concentraciones de polen se van a producir durante un periodo de tiempo más prolongado. Además, también el cambio climático y la contaminación en las ciudades pues nos va a dar situaciones como esta. Esta, por ejemplo, es una foto de microscopía electrónica de un pueblo donde no hay prácticamente contaminación, de un ciprés, de un polen de un ciprés que es altamente alergógeno, y esta es en una zona donde esa planta está con condiciones de contaminación y de estrés hídrico y de calor. Fijaros cómo cada puntito negro que vemos es las proteínas alergénicas, porque realmente el grano de polen no nos va a producir alergia, sino las proteínas alergénicas que tiene ese grano de polen. Y en una zona contaminada, pues los granos de polen son como bombas de proteínas alergénicas. Se multiplica por 100 y por 1000 la concentración de proteínas alergénicas, con lo cual en las ciudades pues vamos a tener mayor incidencia. Aquí se ve, por ejemplo, un estudio que hicimos en Barcelona, Madrid, zonas contaminadas, el número de proteínas alergénicas que tiene un grano de polen y en zonas donde no hay contaminación. Con lo cual las ciudades estamos haciendo que en el futuro pues cada vez tengamos que la incidencia alérgica pues sea mucho mayor. Vale. Además, aquí en Galicia tenemos otra casuística, que estamos en una zona en la que el mundo mediterráneo convive con el mundo atlántico, que solo ocurre en nuestra región. Con lo cual, si vemos esta gráfica, que es las concentraciones de polen que tenemos a lo largo del año, pues en toda España solo tendríamos este segundo pico y este primero sería muy pequeño, y aquí en Galicia, como tenemos plantas tanto del mundo atlántico como del mundo mediterráneo, pues tenemos dos picos de concentración de polen. Uno a principios de año, en los meses de febrero, marzo y abril, que está provocado por especies arbóreas como pueden ser el plátano de sombra, muy conocido, muy plantado en todas las ciudades para darnos sombra, los cipreses y plantas como árboles como el aliso y el abedul, y después unas pequeñas plantas como las estrugas o parietarias que son muy abundantes, sobre todo en las zonas costeras. Esto hace que tengamos un pico muy grande que es el que acabamos de pasar prácticamente en estos momentos. A partir de ahora se van a relajar un poco las concentraciones en toda la atmósfera gallega, provocada por todas estas especies. Tendremos un pequeño impasse en los cuales las concentraciones bajan hasta que volvamos a tener concentraciones de polen altas debido a la floración de especies primaverales, como vuelve a ser la parietaria, el plantago, es una especie que llantén, que existe pues, en los céspedes mal cuidados, y las gramíneas junto con las oleáceas, como por ejemplo el olivo. A pesar de que este pico pues, es un poquito más pequeño, pues aquí sí que estas plantas son muchísimo más alergénicas y la incidencia en los pacientes sensibles pues, es mucho más grande. Este es el pico que hay en toda España y nosotros en Galicia pues tenemos a mayores otro también de elevada incidencia alergénica, lo que nos provocó a comenzar a dar las predicciones por mucho antes dentro de Galicia. ¿Cómo se muestra el polen en la atmósfera? Pues mediante estos captadores que todas las ciudades del mundo pues, tienen uno para poder comparar los datos entre todos los lugares pues, en Europa y a nivel mundial. Este captador funciona como el pulmón de una persona. A través de este orificio, este captador aspira aire a 10 litros minuto, que es lo que nosotros respiramos, y ese aire queda impactado en esta cinta que nosotros pues llevamos al laboratorio y controlamos pues el aire que impactó durante todas las horas del día y durante todos los días de la semana. Así sabemos las concentraciones de polen que puede haber no solo a lo largo del día, sino en las horas que hay dentro del día. Estos son una foto de granos de polen, de cómo se ve en el cómo se podrían ver los granos de polen, pero realmente nosotros en el microscopio pues tenemos esta es una preparación de microscopio en la cual los granos de polen están mezclados pues con esporas, con partículas diésel, con restos de plantas, con lo cual no existen métodos automáticos para el contagio de estas partículas y tiene que ser siempre a través del microscopio y con personas pues muy especializadas para poder dar los valores de concentración de polen que tenemos en la atmósfera.
Una vez que tenemos las lecturas hechas, pues se difunden a través de la página web de la Consellería en la parte de información política de Galicia. En esta parte damos información política de Galicia en cada provincia y a mayores damos una predicción de lo que va a ocurrir la semana siguiente, porque es lo que consideramos que es más interesante para los pacientes alérgicos. Si clicáramos en esta pestaña de información política de Galicia en cada provincia, pues nos saldría esta pantalla en las cuales podemos encontrar la información política de Galicia en general y a mayores, pues una información particular de cada zona, de cada ciudad importante de Galicia, de Coruña, Santiago, Lugo, Orense y Pontevedra en la estación localizada en Vigo, porque hemos hecho estudios y prácticamente los niveles de polen de Pontevedra se parecen mucho a lo que habría en Vigo. Entonces, a nivel general, si clicásemos aquí en la parte de información polénica de Galicia, veríamos por las concentraciones de polen que hay en Galicia. Estas son las más recientes de la última semana. Vemos como en la zona interior, en Lugorense, es donde están disparadas las concentraciones de polen. En la zona costera, como Coruña y Vigo, pues las concentraciones más importantes se producen por las parietarias y en las zonas interiores, básicamente por el abedul y los carballos, que están en plena floración en estos momentos. Si fuésemos a cada ciudad particular, por ejemplo, clicásemos en Santiago de Compostela, pues lo que ocurre en estos momentos es que el abedul está pues muy elevado, aunque tiende a disminuir sus concentraciones porque está finalizando su floración, para que la gente pues tenga una idea de las que son menos afines a ver gráficos, pues tiene una serie de iconos que nos indican pues que va a haber mucha concentración o menos concentración durante esta semana. Por ejemplo, estos son los datos de Vigo, cambia el patrón de granos de polen, sino que los más importantes son el polen de las parietarias. Y finalmente, eso lo podríamos ver en cada provincia. Y finalmente hacemos una predicción de lo que va a ocurrir la semana siguiente, que creemos que es muy interesante para que la gente pues, pueda administrar su tratamiento antes de que el polen esté en la atmósfera y tenga la sintomatología alérgica. Entonces hacemos una predicción en forma muy visual, en forma de mapas, en los cuales en 3 colores, niveles altos, bajos y moderados, pues damos la concentración de polen que pueda haber en la semana siguiente en Galicia. Dependiendo de cada tipo polínico, utilizamos los umbrales que marca la Sociedad Española de Inmunología Clínica para la sintomatología, pues son los niveles bajos, pues va a haber poca sintomatología, niveles moderados, ya el 50% de la gente que tiene alergia a este tipo polínico pues va a tener unos niveles, va a tener sensación de sintomatología, y en los niveles altos, a partir de 200 gramos de polen metro cúbico de aire de los carballos, pues el 100% de las pacientes sensibles pues va a tener sintomatología. Esto es lo que ocurriría pues esta semana, la predicción para esta semana. Volveremos a dar el miércoles la predicción para la semana siguiente. Vemos cómo pues los abedules y los robles están pues en plena floración en Galicia, en toda la zona costera, la parietaria, que es una planta muy alergénica, casi la segunda más alergénica en Galicia después de las gramíneas, y finalmente los pinos pues prácticamente solo están hoy en día en floración en las zonas más altas de toda la comunidad, en los lugares más altos cuya floración es más retrasada. Además de estos mapas que cualquiera son muy intuitivos y cualquier persona los puede ver, pues para médicos o para gente un poquito más especializada, hacemos una especie de texto en el cual indicamos de forma muy exacta qué va a ocurrir en la semana siguiente y en qué momento de la floración estamos dentro de Galicia, para que todo el mundo pues, tenga la mayor información posible. A mayores damos unos consejos para todos los pacientes alérgicos al polen que pueden utilizar para minimizar pues, su exposición a los granos de polen. Por ejemplo, aquí en Galicia tenemos un problema que las parietarias, o sea, las gramíneas, en toda España, sus picos máximos de concentración en la atmósfera son a las 3, 4 de la tarde, cuando estamos todos trabajando en casa, y aquí en Galicia son a las 8 de la tarde, cuando salimos del trabajo, pues damos un paseo, tomamos una caña o un refresco en una terraza, con lo cual los pacientes alérgicos se ven mucho más afectados porque su exposición es mucho mayor, porque justo es en los momentos en los que haces actividades al aire libre. Y está la página web que actualizamos cada semana, todos los miércoles. Esto, por ejemplo, en las predicciones que hicimos el año pasado para las gramíneas, se ve como la floración en Galicia siempre suele empezar por la zona de la Ría Baixa, la zona sur, se extiende a todo el sur de Galicia, a medida que pasa 15 días se va extendiendo hacia el norte. Por ejemplo, aquí hay un descenso, si el 22-29 de mayo pues hubo una concentración importante en toda Galicia, aquí hay un descenso por culpa de que esta semana vino una semana lluviosa, lo cual hace que se barran las concentraciones atmosféricas de polen en Galicia, y después continúa pues el grueso de las concentraciones más importantes en la atmósfera hasta finales del mes de julio, que comienzan a descender, y en agosto pues ya
prácticamente en toda Galicia ya no tenemos ningún gramo de polen que haga presión sobre los pacientes alérgicos. Estas predicciones las vamos haciendo, como dije antes, pues cada semana. Estas predicciones las tenemos muy validadas con diversos métodos, los hacemos con algoritmos, métodos de redes neuronales, incluso inteligencia artificial, y por ejemplo en estas gráficas pues podemos ver en áreas pues las concentraciones de polen que hay, las reales, y en líneas las que predecimos, con lo cual vemos que las predicciones que hacemos pues son muy acertadas. Además, hacemos estudios con pacientes. Esto es un estudio que hicimos con los médicos de atención primaria del Novo Santos, aquí en Ourense, en el cual se ve los momentos en los que hay concentraciones de polen en la atmósfera, pues es justo cuando la sintomatología de los pacientes pues es importante. O sea que las predicciones que hacemos se ajustan a lo que los pacientes pues van a sufrir. Esto fue un estudio que hicimos llamando directamente desde los médicos de Novo Santos a sus pacientes y escalaban de 0 a 3 la sintomatología que tenían y se ve que coincide muy bien con los momentos en los que hay concentración de polen. Y este es otro paciente, por ejemplo, que se ha tomado su medicación cuando debe, o sea, justo antes de que tengamos concentraciones de polen en la atmósfera, y se ve como nunca va a llegar a niveles extremos de 3 de sintomatología y tarda mucho en desarrollar los síntomas alérgicos. Con lo cual se protege muy bien e incluso necesita menos medicación para pasar toda la estación polínica. También para las predicciones utilizamos pues, otros estudios que hacemos, por ejemplo, en el caso del olivo, pues el olivo cuando tenemos grandes picos de concentración en el sur de Galicia, este prácticamente nos viene transportado desde la zona norte de Portugal, vemos aquí en esta zona donde hay grandes olivares y eso lo tenemos que introducir en las predicciones o incluso otros estudios que vemos como años en los que aquí en barra se ve la concentración de polen de olivos y en líneas la concentración de alergenos de olivos en la atmósfera, que muchas veces también la mostramos. Se ve como los años en los que hay poca concentración de polen hay mucho alergeno. ¿Por qué? Porque este alergeno del olivo es un alergeno que la planta utiliza para formar las semillas, con lo cual el año que la planta produce menos polen para asegurar la fecundación, pues lo que hace es producir más alergeno, con lo cual muchas veces años en los que tenemos poca concentración de polen va a haber carga alergénica muy importante sobre los pacientes porque esos granos de polen vienen cargados de muchas proteínas alergénicas. Y un poquito la labor que hacemos en colaboración con la Dirección General de Salud Pública, pues hacer estas predicciones de polen y utilizamos datos de otros estudios para que las predicciones sean mucho más reales y que los pacientes pues se mediquen pues en el momento que tienen que hacerlo antes de que tengan sintomatología para reducir pues todo lo que hablamos al principio. Número de evitar sobreconsultas en atención primaria, evitar que consumamos muchísimos más antihistamínicos y evitar bajas laborales y sobre todo lo que hablábamos del presentismo, gente que va a trabajar pero que no rinde porque los que sois alérgicos os daréis cuenta que cuando tienes una crisis alérgica pues es que no eres capaz de hacer nada, no eres capaz de hacer nada. Y no sé, hasta aquí un poquito la exposición que quería hacer y si alguien tiene alguna pregunta o alguna consideración que quiera consultarme, pues estoy abierto a cualquier tipo de consulta o pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que no se puede decir más en menos tiempo, o sea, porque sabemos que os ponemos una exigencia altísima, que os ajustéis a 15 minutos. Y le estaba comentando a Inés dos cosas, ¿no? La primera, que tenemos que hacer probablemente una mayor difusión de toda esta información, porque, bueno, para los médicos y enfermeras de atención primaria, yo creo que les va a ser muy interesante y también para la atención hospitalaria. Vamos a ver cómo podemos difundir todo esto. Y por otra parte, que bueno, como sabéis, los que estáis de oyentes, todos los años hacemos una jornada de salud pública y ya te lanzo el lazo y nos encantaría que pudieses asistir, pero ya con más tiempo para explicarnos con algo más de detenimiento alguna de las cosas que has planteado, ¿no? Porque es francamente interesante. Así que, bueno, estamos recibiendo diferentes mensajes de agradecimiento y del interés que ha causado la charla. Así que como nos ajustamos al tiempo, nuevamente mil gracias y muy buen día a todos. Muchas gracias a todos vosotros. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.
Hola, Javier, soy Miguel de nuevo. Hola. Muchísimas gracias. Y bueno, ya ves que se están desconectando todos. Para hacerlo tú tienes ahí, creo que es un botón rojo con un aspa, no sé si la Sí, ves. aquí abajo, sí. Estaba esperando por si necesitabas alguna cosa más para No, deciros conectar. en Y nada, pues muchísimas principio, gracias por tu ayuda y por todo. muy bien, muchísimas gracias a ti. Si hubiese alguna consulta o algo, pues te la haríamos llegar a través de correo electrónico. Perfecto. Y si necesitáis la presentación o cualquier cosa, me lo hacéis llegar y os la envío, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto, gracias, un Un saludo. saludo. Chao. Hasta luego.